Enero de 2016. En el pequeño pueblo de Belgorod, una madre ejemplar, Nadezhda Petrova, vivía junto a su esposo y sus 4 hijos. Una familia sencilla, una vida aparentemente normal. Hasta que una mañana, el silencio de su hogar se volvió sepulcral. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa amable se escondía una oscuridad capaz de helar la sangre. Nadie escuchó gritos, solo el sonido del agua corriendo en el baño. Y luego, nada. Un caso que estremeció a Rusia y dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. ¿Qué llevó a una madre a cometer lo impensable? ¿Fue un brote psicótico o una decisión calculada por años? Este es el caso de Nadezhda Petrova, la mujer que juró proteger y terminó destruyendo todo lo que amaba. Suscríbete a Relatos Criminales y prepárate para conocer la mente de una madre que cruzó todos los límites. Belgorod, Rusia. Un poblado pequeño de calles tranquilas y familias trabajadoras. El invierno del 2016 fue uno de los más fríos en décadas. Pero el frío de ese enero no provenía solo del clima. Venía de una casa en la esquina de la calle Morskaya, donde vivía la familia Petrova. Aquella mañana, el vecindario despertó con una sensación extraña. La chimenea de los Petrova no despedía humo, y su puerta principal permanecía cerrada desde la noche anterior. Era raro, porque Nadezhda, la madre, acostumbraba salir temprano para llevar a sus hijos a la escuela. A las 8 en punto, el vecino más cercano, Stepan Vasiliev, notó algo que no olvidaría jamás. La casa estaba completamente quieta, ni un ruido. Toqué la puerta varias veces y nadie respondió. Por la ventana del pasillo se veía una luz encendida y una sombra, inmóvil. En ese momento supe que algo no estaba bien. Stepan decidió llamar a la policía local. A las 8:45 una patrulla se detuvo frente a la vivienda de los Petrova. Los agentes encontraron la puerta principal sin seguro, pero con un pestillo interior puesto, como si alguien no quisiera que entraran. Cuando finalmente lograron abrirla, el aire dentro estaba denso, cargado. Un silencio que dolía. En la cocina el desayuno aún estaba servido. Pan, té y 4 tazas sin tocar. El reloj marcaba las 6:20 y no avanzaba, como si el tiempo en esa casa se hubiera detenido para siempre. Los agentes subieron al segundo piso y lo que encontraron ahí, aunque censurado por respeto a las víctimas, marcó el inicio de una de las investigaciones más oscuras en la historia de Belgorod. La policía no halló señales de lucha. Nadie había forzado la entrada, pero sí algo que desconcertó a todos. Una Biblia abierta sobre la mesa y una nota escrita a mano. El texto decía: mis hijos merecen paz. Yo también. Esa frase cambiaría el rumbo de toda la investigación. ¿Era una despedida? ¿Un mensaje de culpa? ¿O tal vez el intento de una mente perdida entre la fe y la locura? Esa mañana, el nombre de Nadezhda Petrova comenzó a resonar en todo el país. Una madre amorosa, una vecina ejemplar, que acababa de desaparecer sin dejar rastro. Pero lo más aterrador estaba por descubrirse, y lo que parecía una desaparición pronto se convertiría en una pesadilla nacional. Durante las primeras horas, la policía local no podía comprender lo ocurrido. La escena en la casa Petrova estaba intacta, sin huellas extrañas, sin signos de violencia. Pero Nadezhda, la madre, no estaba allí. El esposo de Nadezhda, Sergei Ivanovich, había salido la noche anterior a trabajar en una fábrica cercana. Cuando regresó, encontró su hogar lleno de patrullas y una multitud de curiosos. No sabía que al abrir esa puerta, su vida se fracturaría para siempre. Pensé que habían entrado ladrones, pero no faltaba nada.
Solo ellos, mis hijos, mi esposa, todos. No dejé de gritar su nombre, pero solo el eco me respondió. La policía intensificó la búsqueda. A 1 kilómetro del pueblo, junto al río congelado, hallaron huellas pequeñas. Huellas que coincidían con los zapatos de Nadezhda. Las marcas se detenían de repente, como si la mujer hubiera desaparecido en medio del hielo. Los perros rastreadores no detectaron más olor. Solo encontraron, enterrado parcialmente bajo la nieve, un rosario. Y una bufanda infantil, azul, con dibujos de ositos. La prensa local comenzó a llamar el caso la Madre del Río. Los noticieros describían a Nadezhda como una mujer tranquila, creyente, devota de su familia. Pero los vecinos, poco a poco, empezaron a hablar. Últimamente Nadezhda no era la misma. Hablaba de visiones. Decía que escuchaba voces en la noche. Decía que algo la vigilaba desde los bosques. Los investigadores comenzaron a revisar su historial médico y psicológico. Descubrieron que semanas antes, Nadezhda había sido atendida por crisis nerviosas y trastornos de ansiedad severa. Su médico le había recetado tratamiento, pero nunca lo siguió. En cambio, se refugió en la religión. Pasaba noches enteras leyendo la Biblia y escribiendo oraciones en su diario. En esas páginas, la policía encontró algo inquietante. Alguien me habló y me pidió un sacrificio. Las autoridades decidieron entonces ampliar la búsqueda hacia el bosque y el río. Pero lo que hallarían allí no solo respondería preguntas, desataría el horror. Una bolsa enterrada bajo la nieve. Un descubrimiento tan perturbador que hasta hoy se mantiene censurado en los archivos públicos. El misterio de Nadezhda Petrova apenas comenzaba, y lo que parecía un caso de desaparición pronto revelaría el verdadero rostro de una tragedia inimaginable. 2 días después de la desaparición de Nadezhda Petrova, el río Belgorod se convirtió en el centro de la investigación. Las temperaturas bajaban a menos de 20 grados bajo cero, y cada minuto era crucial antes de que la nieve lo ocultara todo. A las 6 de la tarde del 9 de enero, un grupo de búsqueda halló una bolsa plástica parcialmente cubierta por hielo. El contenido fue inmediatamente reportado al Comando Central. Los informes oficiales, por respeto, permanecen censurados, pero bastó una llamada para confirmar que el caso ya no era una desaparición. El río, que había guardado silencio durante días, por fin habló. Y su voz fue la del horror. Los restos encontrados fueron identificados como pertenecientes a uno de los hijos menores de Nadezhda. No había signos de accidente ni de ataque externo. El entorno estaba limpio, sin huellas de terceros. Todo apuntaba a que los hechos ocurrieron dentro del hogar y que alguien, muy cercano, había intentado encubrirlo. Los agentes volvieron a registrar la vivienda. Fue entonces cuando, en una habitación cerrada, encontraron algo que antes había pasado desapercibido. Una serie de cartas escritas por Nadezhda, dirigidas a su esposo. Perdóname, Andrei, no podía verlo sufrir más. El mundo allá afuera está podrido y él me pidió que lo salvara. El mensaje heló la sangre de los investigadores. ¿Se trataba de un delirio religioso? ¿Un intento de justificación? Las cartas estaban fechadas el 2 de enero, una semana antes de que todo ocurriera. La escritura era estable, no mostraba signos de impulso o descontrol. Era una mujer que planeó lo que iba a hacer. Sabía el día, la hora y lo que vendría después. Y eso fue lo que más nos perturbó. A medida que la investigación avanzaba, empezaron a surgir rumores. Algunos aseguraban que Nadezhda había sido vista en una capilla abandonada a las afueras del pueblo. Otros juraban que un sacerdote local la había aconsejado días antes y que ella le había confesado algo que jamás debió salir a la luz. Cuando los agentes llegaron a esa capilla, encontraron velas aún encendidas, un banco manchado con cera derretida y una cruz tallada con un nombre: Alexander,
el hijo mayor. A partir de ese momento la teoría cambió. Nadezhda no era una víctima, era la principal sospechosa. Pero, ¿dónde estaba? ¿Y por qué su rastro terminaba justo en el borde del río? Al caer la noche, los agentes comprendieron algo. No estaban buscando a una mujer perdida, sino a alguien que había decidido esconderse del mundo, con la certeza de haber cumplido una misión. El caso Petrova ya no era una historia de desaparición, era una confesión escrita en hielo, y el inicio de una cacería nacional. Durante días, los agentes rastrearon cada rincón del bosque, siguiendo huellas que aparecían y desaparecían entre la nieve. El frío era mortal, las noches interminables, y en medio de ese silencio gélido, una figura fue divisada a lo lejos, caminando sin rumbo, cubierta con un abrigo gris. Los equipos de rescate la encontraron a 6 kilómetros del pueblo, sentada frente al río congelado, con la mirada perdida. Era Nadezhda Petrova. Llevaba 3 días desaparecida, y en su regazo, un cuaderno empapado de nieve. Los informes médicos confirmaron que no presentaba heridas visibles. Su cuerpo estaba exhausto, pero estable. Sin embargo, su mente parecía haberse desconectado de la realidad. Cuando la vi por primera vez, no hablaba, solo murmuraba una frase: ellos están en paz, yo cumplí. No mostraba arrepentimiento, ni miedo, solo una calma que, en ese contexto, resultaba aterradora. Durante los primeros interrogatorios, Nadezhda no respondía a preguntas directas. A veces cantaba himnos religiosos, otras simplemente se quedaba mirando una pared. Pero lo más perturbador era la forma en que sonreía. Una sonrisa leve, como si creyera haber hecho lo correcto. Vi a alguien iluminado, me habló, me dijo que debía hacerlo. El mundo estaba contaminado, ellos iban a sufrir, yo solo los liberé. La transcripción de esa grabación fue enviada a Moscú, donde expertos en criminología y psiquiatría analizaron su lenguaje. Todos coincidieron, no había rastro de improvisación. Nadezhda había planeado cada detalle, con una convicción religiosa inquebrantable. En su cuaderno, los investigadores encontraron oraciones mezcladas con fechas y nombres. Cada página parecía una lista, una especie de preparación espiritual. El 3 será el primero. El 4 no sufrirá. Al final, todos despertaremos en el mismo lugar. Las páginas estaban numeradas y faltaban las últimas 2. Nunca se encontraron. Mientras los psicólogos intentaban descifrar su mente, la prensa ya la había bautizado como la Madre del Invierno, un símbolo del fanatismo y la locura. Pero para los investigadores, aquello no era locura. Era una fe distorsionada hasta el extremo. La pregunta era otra. ¿Qué había pasado en los días previos? ¿Y qué motivó a Nadezhda a tomar una decisión tan irreversible? Las respuestas llegarían pronto, cuando un testigo inesperado dijera algo que cambiaría el curso del caso. El siguiente testimonio revelaría que Nadezhda no actuó sola, y que tras su aparente fe, había una voz que la guió hacia el abismo. Mientras Nadezhda Petrova permanecía bajo observación psiquiátrica, los investigadores revisaban cada rincón de su pasado reciente. En los registros del pueblo encontraron algo curioso. En los últimos meses, había asistido a reuniones religiosas no oficiales, en una casa antigua a las afueras de Belgorod. Esa comunidad, llamada Camino de la Pureza, no estaba registrada por las autoridades eclesiásticas. Su líder era un hombre de 48 años, padre Alexei Romanov, un ex sacerdote expulsado años atrás por predicar doctrinas extremas. Los informes lo describen como un hombre carismático, con poder de persuasión. Sus reuniones privadas atraían a mujeres vulnerables, prometiendo salvación a través del sufrimiento. Fue allí donde Nadezhda lo conoció, y según varios testimonios, comenzó a cambiar. Ella era muy devota. Decían que el padre Alexei la tomaba como ejemplo. Decía que su fe era pura, que tenía una misión divina. Pero decían que el padre le hablaba mucho,
Nunca supe qué, pero después de eso, Nadezhda ya no era la misma. La investigación demostró que el líder espiritual había mantenido comunicación constante con Nadezhda, incluso en los días previos a la tragedia. Mensajes encontrados en su teléfono, hoy parte del expediente sellado, revelaban frases alarmantes. El sacrificio purifica. Cuando todo esté hecho, ellos serán libres. Para los psicólogos forenses, Nadezhda no actuó en soledad total. Su vulnerabilidad emocional y su fe ciega fueron manipuladas. Ella creía obedecer la voz de Dios, pero tal vez esa voz tenía un rostro humano. Cuando las autoridades intentaron localizar a Alexei Romanov, ya no estaba en Belgorod. Su vivienda estaba vacía, las paredes cubiertas de símbolos religiosos y frases escritas con tiza. En la pared principal, una sola frase destacaba, escrita con letra grande: el sacrificio fue aceptado. Nunca más se supo de él. Algunos aseguran que huyó hacia Ucrania, otros que desapareció en los montes Urales. El caso fue cerrado, oficialmente, sin su captura, pero la evidencia, las cartas y los mensajes dejaron claro que Nadezhda no estaba loca. Estaba perdida, confundida y guiada por una voz equivocada. Los expertos concluyeron que Nadezhda padecía un trastorno psicótico inducido, una condición en la que una persona adopta las creencias delirantes de otra, en este caso, su supuesto guía espiritual. Al escuchar esto, su esposo Sergei pidió que el caso se mantuviera cerrado al público. Dijo que su esposa no era un monstruo, sino una mujer arrastrada por la desesperación y la manipulación. Nadie la ayudó, todos la vieron cambiar, y nadie hizo nada. Al final, ella creyó que estaba salvando, cuando solo estaba perdiendo todo. La nación entera se estremeció. Los medios pedían justicia, los creyentes pedían perdón, y el frío invierno ruso se convirtió en el reflejo perfecto de aquel corazón helado. Pero el capítulo final aún no había llegado. El juicio de Nadezhda Petrova revelaría la última verdad, una que nadie estaba preparado para escuchar. La nieve dejó de caer esa mañana, como si el cielo, agotado de llorar, hubiera decidido guardar silencio. La casa de los Orlova seguía vacía, fría y con las huellas del horror aún marcadas en el suelo. Habían pasado semanas desde el hallazgo de los cuerpos, pero la prensa rusa seguía sin soltar la historia. ¿Por qué una madre haría algo así? Los peritos encontraron los frascos con restos de sedantes y medicamentos psiquiátricos en la cocina. Los análisis demostraron que los niños habían sido adormecidos antes de morir. Y aunque los investigadores pensaban en una mente perturbada, había algo que no encajaba. Patricia, como muchos la llamaban, no tenía antecedentes de violencia. Enfermera, callada, dedicada. Entonces, ¿qué fue lo que la llevó a ese límite? Sus amigos indicaron que ella había cambiado mucho los últimos meses. Decía que tenía visiones, que oía voces cuando se quedaba sola en el turno de noche, que una vez les dijo, algo malo va a pasar, pero nadie la creyó. Los amigos pensaron que estaba estresada, no imaginaba que hablaba en serio. El testimonio cambió el rumbo del caso. Las autoridades descubrieron que Patricia llevaba meses buscando ayuda psicológica, pero el sistema de salud la había dejado esperando. Una cadena de indiferencia que terminó en tragedia. Los vecinos confirmaron que la mujer pedía constantemente apoyo. Decía tener miedo de ellos, sin explicar quiénes eran. Cuando fue detenida, la policía encontró a Patricia descalza, caminando por un bosque cercano, con los brazos cubiertos de sangre seca. Al verla, uno de los agentes confesó que sintió escalofríos, no por el crimen, sino por su mirada vacía. Ella repetía una sola frase: los salvé del frío eterno. Se me informó que durante el interrogatorio no lloró, no gritó. Solo dijo que sus hijos iban a despertar en un lugar mejor. Al parecer no parecía entender que ya no estaban. La psiquiatría forense determinó que Patricia sufría un trastorno psicótico severo, agravado por estrés, insomnio y aislamiento.
Fue declarada inimputable. Internada en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, jamás volvió a hablar con nadie sobre aquella noche. El caso se cerró oficialmente como acto de locura, pero en el pequeño pueblo ruso donde ocurrió, todavía la recuerdan con miedo, porque dicen que, en las noches más frías, se escuchan risas de niños detrás de la casa abandonada. A veces, los monstruos no nacen del odio, sino del abandono. Patricia no fue un demonio, pero tampoco fue una víctima completa. Fue una mujer rota en un sistema que no supo escuchar sus gritos antes de que fuera demasiado tarde. Que este caso nos recuerde que el silencio también mata, y que la mente humana, cuando se quiebra, puede convertir el amor más puro en el horror más profundo. Si este caso te estremeció y quieres conocer más historias reales, suscríbete